Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente en su toque de queda, Domingo Explosivo. Y quiero decirle que ya el año se está yendo, No, pero ingeniero. esto es terrible. Estamos en agosto 15. O sea, usted sabe que también comienzan las patronales de Neiva en agosto. Va a haber patronales en Neiva. Sí, usted sabe que allá la gente no deja esa tertulia y esa cosa. ¿Y por qué usted cree que el COVID todavía anda campante y sonando? Pues no, por eso le pregunto, pues yo me imagino todos los teteos que se dan. Pero usted... Incontrolables. Hasta en la presidencia se dan, yo creo, los teteos. Sí, ellos tenían el distanciamiento social. Pero ese dicen que es un teteo el que se da en la presidencia, en los jardines del palacio, de manera diferente, porque eso es de la high class, de la clase alta. Bueno, yo creo que yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pero vuelvo y le digo, los adversarios, introduciendo así este programa, los congresistas contrarios están diciendo que ahora mismo se está cogiendo préstamos, que eso es una cosa grande. Yo espero que ese dinero, yo sé que estamos en pandemia y que hay crisis que se necesita, pero esperemos que ese dinero no sea para repartírselo. Estamos hablando al día de hoy que eso no lo vamos a apoyar. En el primer año de gobierno, según las informaciones y las estadísticas, son 13,000 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de la deuda del país en un 70% del Producto Interno Bruto. Óigame. Nosotros no tenemos bandera para criticar eso, cosa que no está bien. Y en el gobierno lo estamos diciendo que está malo. Y yo trabajé por este cambio. Ahora yo veo que los periodistas, como un señor que es de allá, de San Cristóbal, que es de, tú sabes, nunca yo lo oí cuando el gobierno del PLD decir de los préstamos y de los sobornos de Odebrecht ni de Punta Catalina. Sin embargo, ahora ahí está este señor, lo voy a poner ahí para que lo vean, este hombre. Sí, no, el problema de los préstamos. Exactamente. Si se están cogiendo en dólares y en euros. Entonces, cuando usted lo multiplica un 57%, eso es una cosa tremenda. Sin embargo, si ese préstamo es utilizado de manera seria para invertirlo y convertirlo en producción. Correcto. Porque nosotros tenemos yacimientos mineros importantes en la República Dominicana. Lo que pasa es que se han dado a precio de cachimbo de barro a las multinacionales, como es el caso de en Cotuí, donde está la Barrigold, que está explotando el oro de los sulfuros, y el país apenas recibe cositas. Pero la Barrigold, la mina de oro, la mina de oro más grande, yo creo, del mundo, la Barrigold. Entonces, yo quiero que usted me diga, porque yo no sé si usted se atreve, ¿por qué le daban 97% a la Barrigold y un 3% a República Dominicana? Eso es ser lacayo. Y se hizo, ese acuerdo fue firmado en el gobierno de Leonel Fernández. Entregó ese bien prácticamente a cambio de nada, y las consecuencias están ahí. El deterioro de la flora y de la fauna. Yo soy de Cotuí, y pasar por la zona de Zambrana, ya los ríos han desaparecido todos. Ya ahí no se puede, la gente lo que tiene es una raquiña, una ñáñara en el cuerpo, y han tenido que ir desapareciendo porque hay lo que se llama un embalse de cola, donde se hacen los depósitos, y eso es terrible. La contaminación, yo tengo pánico de que con los años Cotuí tenga que desaparecer. La presa de Cotuí, la presa más grande de Latinoamérica de agua dulce, los peces se están muriendo. Hay contaminación total, y sin embargo las autoridades, todo bien, porque la Barrigold tiene acuerdo con ellos y le entrega millones de pesos. A los deportistas lo ha comprado todo, llevándole utilería. Y el país, el pueblo, se lo está llevando el mismísimo diablo. Vayan para que vean el atraso que hay en Cotuí. Y desde aquí yo levanto la voz, desde este programa suyo, Benjamín. Y yo lo apoyo. Caiga preso, Benjamín. Pero vuelvo y le digo una cosa a usted,
para despedir este cemento, usted me va a decir a mí, con un hombre tan preparado, intelectual, preparado, académico como Leonel Fernández, usted me van a decir a mí y los congresistas que hicieron eso por amor al arte, que usted le va a firmar, yo siendo senador o diputado, yo voy a firmar eso. Es una traición, una traición a la patria. Para darle 3% a la República Dominicana, y de ese 3% le daban los combustibles y le daban otras cosas eso más. terrible. O sea que era gratis, que usted le dio gratis eso a los americanos. Y tú me vas a decir a mí que tú vas a volver a votar por la fuerza del pueblo. Y la gente no está contenta con el cambio. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Entonces usted se va para allá a aspirar. Yo. No se mete en camisa 11 varas. Yo le voy a decir un cuento. Óigame, ya yo le dije, yo no tengo nada que perder. Lo único, óigame, el que vota por mí sabe que Neiva va a cambiar. Pero usted ya comenzó, fue a lanzar su candidatura y su aspiración. Bueno, yo le voy a decir a usted, falta mucho para el 2024 y yo me voy a retirar el año que viene para allá. Bueno. Vamos a ver lo que pasa. Y yo quiero que el público no se mueva de ahí, que siga disfrutando Domingo Ven, a mí Próximo. lo que está esperando que mañana 16, en la intervención del presidente en su rendición de cuentas, va a haber cambios en la administración. Eso es lo que él les quiere decir en síntesis. Que tiene que haberlo. Dice que tiene que haberlo. Él coincide con Hipólito Mejía, que dijo que hizo encuesta para ver quiénes son los que sirven y no sirven. ¿Usted está de acuerdo con Hipo? No, con Hipólito son pocas las cosas que yo coincido con él. ¿Por qué? Porque también él es culpable de lo que están viviendo los dominicanos hoy día. ¿Por qué? Porque él debió de haberse casado con la Gloria y no se casó. Así es que por Hipólito yo no... O sea, que no aspire porque no va a volver a la presidencia. Ni Leonel, ni Danilo, esa gente que no aspiren. Óigame, ya el pueblo... Se quedan fuera. Se quedan fuera. Bueno. Que se vayan a criar a sus nietos, que se vayan a criar gallinas. Es lo que es agrónomo. Que siga, y Leonel que vaya a dar clase o que se ponga a rezar, porque esa gente no van a volver al poder. Bueno, Danilo que se retire de eso, que no va a volver, óyeme, no va a volver. O sea, vamos a seguir vendiendo casa. Dele. No lo cambie, ya volvemos. él lo ha dicho todo. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Manuel, yo voy a dejar un pedacito de política para el final, porque quiero hablarte de Nayib Bukele, y yo quiero que los dominicanos... Es el presidente del Salvador. El presidente del Salvador, Bukele, que primero fue alcalde, hizo historia como alcalde, y las redes sociales y todo el mundo en contra que lo sacaron del partido, ganó las elecciones. Y quiero que los dominicanos, al despedir este programa, yo le voy a hacer la introducción al discurso que él hizo. ¿Qué es lo que él quiere para su país? ¿Y qué dice de los políticos, de los empresarios,
de los congresistas y que él como presidente no lo va a permitir. Le tengo la última. ¿Cuál? Pero a nivel de casa. ¿Cuál es? De las nacionalidades que usted tiene contacto cada día como real estate, ¿cuál es o cuáles son las nacionalidades, los grupos que tienen mayor interés y compran más casas? ¿Están los dominicanos ahí? Bueno, déjeme decirle, para serle honesto, pero quiero que usted interprete y analice lo que le voy a decir. Cuando yo estaba local en Cablevisión en Long Island, usted sabe que los que vivimos en Long Island, el porcentaje de los que viven ahora son centroamericanos. Sí. Estamos hablando salvadoreños, hondureños, peruanos, argentinos, Chile, Perú, todas esas nacionalidades. Hay dominicanos, bastante, pero el porcentaje mío era 80% centroamericanos que compraba una casa conmigo. ¿A qué se debe eso? Se debe a que son personas que me conocían primero cuando yo era empresario artístico, que monté espectáculos. Y cuando yo anunciaba un grupo, la gente bailaba, la gente iba. Ya. Porque yo lo que prometo lo cumplo. Eso es una, pero después, si usted va a comprar una casa conmigo, yo pienso primero en ayudarlo. Porque, Manuel, lo que sucede es que la gente que hace trabajo, primero piensa en el dinero, cuánto voy a cobrar, cuánto me voy a ganar. La gente te pregunta, mira, yo quiero que tú me ayudes, vaya conmigo allí. ¿Qué es lo primero que te dice? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto hay? O sea, la gente no piensa en ayudar. La gente piensa primero en el dinero. Una persona que vende casa como yo tiene otra mentalidad. Primero, porque la comisión llega automáticamente. Ya. Eso es número uno. Número dos, cuando tú le vendes las casas a Eddie, el ingeniero, Eddie compró su casa. Cuando Eddie está satisfecho con el trabajo de Benjamín Cueva, ¿usted sabe cuántas personas visitan al ingeniero Eddie? Que van a un party, Claro. que van a una comelona y que le dicen, Eddie, pero esta casa me gusta, esta casa está bien. Mira, a mí me gustaría comprar una casa como esta. ¿A quién tú recomiendas? Sí. Mira, yo te voy a recomendar a Benjamín Cueva, que fue quien me ayudó en esto. Benjamín fue quien me motivó, me incentivó y me ayudó. Ahora, ¿qué pasa si Eddie quedó molesto conmigo y que yo lo engañé y que yo hice un mal trabajo no con lo Eddie? recomienda. ¿Me va a recomendar? No. No, eso es lo que no piensan el 90% de los agentes de real estate. Me voy más lejos. El trabajo que yo hago en esta profesión, cuando un comprador latino, porque el 95 o el 98% de mis clientes son latinos, hay un porcentaje que no hablan español, pero muy mínimo, pero la mayoría son latinos. ¿Qué pasa, Manuel? Que muchas veces están cortos el día del cierre, que le falta $1,000, que le falta $2,000, o que le hace falta dinero para cerrar la transacción. ¿Usted va a dejar morir un negocio por 1,000 o 2,000 pesos? No. Si usted se va a ganar 20 de comisión y Claro. a él le necesita $2,000, yo le digo, yo te lo resuelvo. Ahora, Benjamín, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué la gente no adquiere con facilidad la casa? ¿Cuáles son los requisitos? Yo voy y tengo interés en comprar una propiedad. ¿Qué yo debo hacer? Bueno, La puse dura ahí. No, sencillo. Y déjeme felicitarlo porque está haciendo una de las mejores preguntas que se le puede hacer a un agente de real estate. Y le voy a decir sencillo. Y atención al público que siempre ve este programa. Y el que lo está viendo por primera vez, que no pierda este punto que le voy a tocar. Lo primero que usted tiene que hacer, si usted está pagando renta por muchos años, es prepararse. Lo primero que debe hacer es prepararse para comprar una casa. Cuando digo prepararse es porque cuando usted va a comprar una casa, el 95% la compra con un préstamo o un mortgage hipotecario. Entonces, el banco te presta de acuerdo a lo que tú ganas, a lo que tú reportas cada año. ¿Qué tiene que hacer? Prepararte. Si tú solo no calificas, bueno, mi esposa trabaja, yo trabajo, o mi hijo trabaja. Lo bueno de esto es que tú puedes comprar, para que no haya excusa, pueden ir hasta 4, hasta 5 personas de la familia o amigos en un préstamo. Cuando un solo no califica ni 2, pueden ir 5 de la familia en el mismo mortgage. ¿Y entonces de quién es ese mortgage? ¿De quién es responsable? Bueno, es responsable, todos son responsables, aunque un solo haga los pagos. Pero todos son responsables. ¿Por qué? Porque todos están en el mortgage. Entonces, es para que se le haga fácil, Manuel. Y la respuesta que le voy a dar a usted
es que es la mejor inversión que puede hacer un latino en los Estados Unidos. Ok, ya tengo esa parte ahí. ¿Y qué papel desempeña mi crédito? El crédito es una parte fundamental porque después de 620, 640, usted puede comprar una casa. Ahora, el que tiene 800 de crédito también la puede... puede... ¿Qué es eso de 620, 640? Ese es el puntaje de crédito. O sea, para que la gente entienda, cuando tú tienes un crédito regular, el interés tuyo es más alto. ¿Por qué? Porque el banco tiene menos confianza en un crédito malo o regular que un crédito 800. Ahora, lo más importante es que los dos pueden comprar. ¿Qué tienen que hacer las personas cuando tienen el crédito malo? Prepararse y arreglarlo. Cuando tu crédito está malo, que tiene colección... Es lo que llaman la reparación del crédito. Reparación del crédito. Yo tengo el mejor equipo. Ahora, ¿cómo se repara un crédito? El crédito se repara con dinero. Porque mayormente cuando tú tienes colecciones porque dejaste de pagar o porque tienes colección médica o porque tiene tal cosa. ¿Qué yo no recomiendo a la gente? Que tiene colección médica. Sí, porque a veces... Yo nunca voy a recaer entonces el crédito mío, porque yo la colección... Tengo un serio problema con los hospitales. Su caso es diferente porque muchas veces el seguro, cuando tú tienes seguro, el seguro te cubre. Y si tú no tienes, oye la ventaja de este país, que te dan un seguro, te lo crean y te lo dan y te ayudan para que pague esa deuda, no tenga que pagar. Oye, qué bueno. Sin embargo, en mi país, la República Dominicana, cuando usted va al hospital o va a una clínica, si primero tú no pagas adelante, te deja morir. Sí. Si no, pregúntale al papá de este joven de Camaño, eso es así, que se murió, sí, porque no sabían que ese hombre era rico. Y hay que pagar adelante. Y le dijeron que si no paga, cuando quiso llegar a la capital se murió. Hipotecado. Entonces, yo le pregunto al gobierno dominicano, a los 7 congresistas que tenemos de ultramar y a todos esos senadores que tenemos, ¿cómo es posible que los dominicanos que vivimos aquí, cuando tú te enfermas, llama a la ambulancia, te recogen y no te preguntan, ¿tú eres dominicano? ¿Tú tienes seguro? No, primero te salvan la vida. ¿Qué le pasó ahí? Primero te salvan la vida. Sin embargo, en la República Dominicana, los congresistas no luchan porque sea obligatorio que la clínica no tenga que darle acceso. Y la clínica que no le dé servicio a un pobre de esos, que lo deje morir, clausurársela. Se la cierro. Y le quito el S4 al médico. ¿Por qué aquí los dominicanos vamos a los hospitales y no nos preguntan si es dominicano y nos salvan la vida? Y en el país suyo, los pobres no tienen derecho. Es así. Entonces, por eso que yo no creo en esos políticos, esos congresistas de pacotilla. Tenemos 7 diputados de ultramar. Los dominicanos no pueden llevar un carro 2013, 2014, aunque esté nuevo. No puede. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen que no. No hay una competencia, claro. Entonces, dime. Los dealers de allá no les conviene que llevemos vehículos de aquí. Óigame lo que le voy a decir. Si yo llego a ese congreso y me encuentro toda esa... ¿Qué va a hacer usted? Óigame, esos congresistas que están ahí sentados, que se me sientan a mi al lado, los pongo a temblar. Usted se atreve, usted lo desafía ahí. Para que yo lo voy a desafiar y le digo, dígame usted, ¿por qué usted no firma? ¿Por qué usted no firma que a los diputados y senadores que hacen corrupción y que se determina, ¿por qué no le pueden quitar dinero y a los jodedores y a los... Benjamín, dígame. Enfríeme el comentario con la música. ¿Con la música? Enfríelo. Bueno, tú ves que tiene miedo. Siga disfrutando de Domingo Explosivo, no lo cambie. ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento. ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida.
yo tengo. Las nubes y los vientos, por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Y es que te he dado todo y nada suficiente. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo esta programación. Lo único que yo quiero es que usted se ponga cómodo. Si tiene un trago de vino de Neiva, abra la botella. Mire, Benjamín, discúlpeme que interrumpa. Tengo una llamada que acabo de recibir ahora que me preguntan. Este se llama, dice Juan Rafael, está escribiendo aquí por WhatsApp. Dice que está viendo el programa y él quiere saber si como turista, él llegó de República Dominicana haciendo turismo y quiere adquirir una propiedad. ¿Califica? ¿Qué debe hacer? Me gustaría que usted le diera esa respuesta públicamente en este momento. Bueno, yo quiero primero felicitarlo por la pregunta que hace. Porque son preguntas... Yo no, fue que me llamaron aquí. Bueno, el público que está mirando este programa... Esto no es cuestión de ñeñe. Yo quiero felicitarlo porque es una pregunta totalmente válida y mucha gente se pregunta eso. Ahora yo quiero decirle, porque mucha gente ve este programa en la República Dominicana que lo pasan, pero lo ven en los Estados Unidos, en los 50 estados. De los 51 lo ven en 50. Déjeme decirle a todos los que ven este programa, si usted es turista, lo único que usted no califica es para que un banco, una compañía de mortgages, le haga un préstamo hipotecario, porque van a exigir que usted tenga residencia, taxes, pero usted puede comprar como turista una propiedad en los Estados Unidos. Manuel, si no, vamos a preguntarle a todos esos PLDistas, a todos esos funcionarios que se han robado todo el dinero dominicana. Y mire, y aquí tienen villa, en Miami, donde quiera, tienen, óyeme, si usted ve la propiedad que tiene este señor que estaba ahí en Punta Catalina, que se determinó que compró un apartamento aquí en Downtown. ¿Cómo que se llama este hombre que es contable, que es Aristide? ¿Cómo que se llama? Darwaje. Sí. Tiene un apartamento aquí en Manhattan. En Park Avenue. Yo te pregunto, ¿él no es residente de aquí? Entonces usted puede comprar, porque Estados Unidos no se molesta, no se enoja. Si usted tiene dólar y viene y compra aquí lo que usted quiere en efectivo, ellos se lo venden, porque usted legalmente está legal. Benjamín, le van a dar un título válido. Yo trabajo en una peluquería. ¿De qué manera puedo yo adquirir? Porque estoy cansado ya de estar pagando una habitación y quiero una casa. También una excelente pregunta, porque siempre trato de asesorar la mayoría de los barberos, las personas que tienen salón de belleza, Ajá, y los que tienen taller de mecánica y los que trabajan informar. Cuando usted trabaja para usted, que usted es independiente, usted necesita llenar sus propios taxes. Oiga bien, sea barbero o las mujeres que hacen en un salón de belleza, todos, o aquel que tiene una corporación. Los que tienen una corporación necesitan 2 años reportados para poder comprar. Aparte de eso, de los 2 años reportados, se necesita que el crédito pase de 620 a 640 en adelante para que el banco acepte. También debe de tener, o sea, porque debe de estar legal. Y cuando digo legal, no tiene que ser ciudadano americano. Tú puedes ser residente o puedes tener un permiso de trabajo válido con un número de social. Ahora bien, muchas veces las personas me dicen, Benjamín, yo no tengo income tax. ¿Yo puedo comprar? Sí. Cuando usted tiene el 50%, hay un préstamo que dice que no requiere verificación de income, de empleo. ¿Por qué? Porque si la casa vale $500,000 y tú pagaste 250,000, a ti te van a dar un préstamo, porque no hay riesgo. Ya usted pagó la mitad. ¿Qué riesgo? ¿Para qué te van a pedir colilla ni te van a pedir taxes? Si usted de $500,000 ya le puso 250, el banco está cómodo porque sabe que su dinero está garantizado. Si tú no pagas, te la quita. te la quitan. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que tiene este país en los Estados Unidos a los latinos que son dueños de una casa? Que cuando tú tienes tu casa que le estás pagando, llegó la pandemia, o perdiste el trabajo, o te enfermaste que tuviste un accidente, usted no puede hacer los pagos de su casa, ¿verdad? Se atrasó y no te alcanza para hacer el pago, porque lo que tiene nada más para pagar los biles, la luz, el agua, el gas. Usted dice, Manuel, bueno, me van a quitar la casa.
Yo conozco dominicanos, por no decirte de otra nacionalidad, que tienen más de 1 año, 2 años que no pagan la casa y el banco no se la quita. ¿Qué hace el banco? Trata de llamarlo para decirle, señor, ven que te voy a hacer una modificación. O sea, para ver por qué tú no estás pagando, qué te pasó, y te modifica el préstamo. Si tú tenías un interés de un 5, de un 6, te da hasta un 2%. Y la deuda atrasada te la pone en un lado para que tú sigas pagando tu casa para no quitártela. ¿Cuál es la diferencia de la República Dominicana cuando tú compras un apartamento o compras una casa y haces un préstamo? Que tú puedes durar 10, 15, 20 años pagándola así. Si te atrasaste un mes, ¡pam! 2 meses, anda una estructura mafiosa ahí con un fiscal y unos algo así, Te incautan la propiedad. traqueteros para sacarte, para quitarte la propiedad, para quedarse con ella. Te quedas sin pito y sin flauta. Pero ¿qué es lo triste? Que no hay gobierno, que no hay Congreso, que someta un proyecto de ley que diga, esto no puede ser posible. Eso es número 1. Y te puedo decir otra historia más, especialmente de los dominicanos que vivimos en la diáspora. Y no solamente en Estados Unidos, en Europa y en otra parte del mundo. Los dominicanos que vivimos fuera, que somos la columna vertebral de la economía de nuestro país, por la remesa, por los envíos, por todo lo que hacemos. Resulta que tú, Manuel, tienes una casa en Cotuí o en la capital, se la diste a un abogado o se la diste a alguien para alquilar. El abogado Cambia viene, el título y todo. a veces cambian el título, pero a veces el depósito del dinero no te lo depositan en la cuenta y ellos se quedan con el dinero. Es una cosa Y tú cuando vas a sacar a alguien allá, tienes que contratar un abogado, tienes que gastar dinero y los abogados a veces, tú le mandas el dinero y se lo roban. Sí, porque no tienen licencia los abogados. No, ellos tienen licencia. Licencia para robar. Exactamente. Un S4 para robar. Exactamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eso es terrible. Oye el porcentaje. El 95% de los abogados de mi país, cuando tú dices, este es abogado, te está diciendo, Salen huyendo. el 95% es ladrón, delincuente. Un 5% de abogados serios. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos abogados y tengo muchos que son serios. Hay unos que yo no los recomiendo y volteo la cara. Hay otros que son serios. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con este comentario? Que el gobierno proteja a la diáspora, a todos los que estamos fuera, que somos la columna vertebral. Como cuando usted llega al aeropuerto, a usted lo tratan como que si fuera una maleta. Y le faltan el respeto. Y a veces usted tiene una hija que es americana, que nació aquí, pero que le toca la doble ciudadanía por Peña Gómez. Y si usted no paga, no sale. Es el problema de protección jurídica, que allá no existe. Pero hay otro elemento, que nosotros pagamos $10 cuando compramos un pasaje, como si fuéramos turistas. En Panamá cobraban $20 y el gobierno autorizó que lo desmontaran, es decir, que lo quitaran y lo hicieron, y nosotros no hemos podido lograr eso. Y para despedir este segmento, ¿usted quiere que le No diga? hemos podido despedir eso. Y quitar para eso. despedir este segmento le voy a decir lo siguiente. Las personas piensan que los pasajes están carísimos. ¿Usted sabe cuánto? Si un vuelo cuesta $800, ¿Cuánto se paga de impuestos? 400 son de impuestos para el Eso es país de terrible, nosotros. es un atraco. Entonces, atraco. ¿usted cree que es posible? Vaya a sacar un pasaporte dominicano. El pasaporte mío americano es por 10 años y es más económico, más barato que el de dominicano. Sí, sumamente costoso, sumamente caro. Vaya a Y el sacar un tiempo, acta de la nacimiento. cantidad de tiempo. Vaya a sacar un acta de No, nacimiento. ya las actas de nacimiento no, ya son gratis. Son gratis. Sí, ya, sí. ¿Por qué? Porque, Eso se superó. porque le hemos dado candela a eso. Sí, pero todavía el pasaporte ese es uno de los más caros del mundo. Bueno, Ya se está trabajando, van a ser electrónicos. mire, Se acabó la chercha. No se pierda este toque de queda, que voy a seguir hablando de las cosas que nos hacen a los dominicanos que vivimos fuera, que el gobierno no nos toma en cuenta, ni la ley del carro. ni Benjamín nada de está eso. rebelde. Y usted sabe de dónde viene eso, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Está rebelde, Benjamín. Porque yo quiero hacer un antes y un después para Neiva. ¿Usted ha visto este proyecto? Míralo ahí. Benjamín. Lo que yo quiero hacer para Neiva. Y esas El 30, balneario. esas 30 tareas de tierra las compré La yo María. para hacer eso, para que la gente tenga donde hospedarse. Un Presidente Luis Abinader, Eso es de él. Él es hágale que sabe. caso que eso es suyo. Cuando venga en septiembre vamos a guayar la yuca, tiene que vernos la cara. Bueno, este programa trabajó para que hoy él tenga la ñoña puesta. Dele ahí.
No lo cambia, siga disfrutando. Refréscate ahora con este tema musical. La gente de Cambronay es gente que comentó. La gente de Cambronay es gente que comentó. Que comien a cabo de vela sin saber de qué murió. Que comien a cabo de vela sin saber de qué murió. Pero que mira cómo eres de. Véndale la vela. Ay, se muere, se muere. Véndale la vela ya. Abajo en la cama está. Ahí abajo en la cama está. Es que mató a cabo de vela. Pero que mira cómo eres de. Véndale la vela. Oye, se muere, se muere. Véndale la vela. La gente de Cambronay se comen hasta los santos. La gente de Cambronay se comen hasta los santos. Se comen a cabo de vela, güey que jalaba tanto. Se comen a cabo de vela, un güey que jalaba tanto. Para que mira cómo eres de. Véndale la vela. Se muere, que se muere, que se muere. Véndale la vela ya. Y abajo en la cama está. Es que mató a cama. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo este programa. Benjamín, este programa es del público. Benjamín, que ellos pregunten a usted, que le hagan quiero que preguntas. me dé menciones de las personas que han adquirido propiedades y que están satisfechos. Clientes satisfechos con el trabajo que usted ha hecho. Juéguesela ahí. No, yo voy a ir poniendo las imágenes, que la gente vea todo lo que han vendido en su casa y lo compran, porque la lista mía, el repertorio mío es infinito casi a nivel de casa. Yo he vendido en Long Island, en los primeros años que estaba en Long Island, Okay. yo he vendido más de 700 casas. En Long Más Island. de 700 En los- propiedades, casas. En 18 años de Long Island yo he vendido más de 700 casas. Y ahora que Supercanal Caribe tiene este toque de queda que llega al mundo, ahora Se ha llego al incrementado. Bronx, llego a... Óigame, ya usted sabe por dónde vamos. Y si usted me dice a mí, Benjamín, pero tú tienes 2 o 3 millones de dólares, no los tengo. Porque aquí el que trabaja y paga impuestos no tiene eso. No lo tiene, no lo tiene. Entonces, no lo tiene. cuando yo llego a Neiva y me le paro y me le siento al lado de un senador, un diputado, hasta de un Usted tiene que funcionario, recoger. yo puedo ser ayudante de ellos. Recoger. Y mire que yo a nivel de dólares, yo he mandado remesa en 35 años. Yo creo que yo he mandado más de 15 millones de dólares. Benjamín, entonces, ahí mismo en este espacio, ¿cuáles son las propiedades que tenemos disponibles? Tenemos propiedades, usted que anda buscando una casa, que usted, mire, ¿qué es lo que pasa cuando usted me dice esa pregunta excelente, buenísima? Manuel, ellos hay hermanos o familias, 4 familias, o la mamá y el papá viven en un apartamento, Sí. el hermano vive casado en otro apartamento, el otro primo vive en otro apartamento, viven 4 mudados diferentes pagando renta. Y cuando usted une las 4 rentas, pagan casi $10,000 de renta, porque los apartamentos hoy de 2 cuartos valen hasta $2,000. Hasta 2000. 8 y $9,000. Cuando tú puedes con eso comprar el edificio de 3 y 4 familias. Sí. ¿Y cuál es la ventaja cuando tú compras entre familias un edificio? Manuel, para tú alquilarle a una persona que tú no conoces y tu hermano está pagando renta, pues réntale a tu hermano un apartamento de dormitorio que te pague a ti. El otro te paga a ti y ahí viven los 4. Pueden vivir los 4. Primero, segundo, tercero y cuarto apartamento. El morgue te queda más pequeño. Viven todos entre familias. Lo único que viven juntos pero no revueltos. Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú te conviertes en dueño de casa? Que Manuel, cuando tú compras hoy, porque la gente dirá, pero $800,000 que vale una casa hoy vale mucho. Espérate 20 años después que va a valer el doble. Benjamín, pero usted lo pone todo fácil. Real. No todo fácil. No fácil, pero real. los trámites bancarios, que es donde se dan las trabas, ¿cómo se realiza esto? Mire, comprar una casa, mire lo que usted dijo de los barberos, de los que trabajan en peluquería o un mecánico. Lo que sucede que los latinos tenemos dos problemas. Ajá. Le voy a decir cuál. Primero, se llevan de las personas ignorantes que tienen el cerebro así pequeño y le dicen, mira, ven a llenar los taxes, pero si tú te ganas 100, nada más reporta 10 de gasto, pon 90 de gasto y pon 100 que te ganaste. Error número 1, porque hoy tú estás joven y mañana cuando tengas 65 años o cuando esté llegando a los 70, No me toque el hombro. cuando usted, óigame, Estoy cuando usted se padeciendo. retira que hay que darle un cheque, no le da ni para la pastilla de la presión. Hey. Ese es uno de los problemas, cuando reporta poco. Problema número 2, cuando usted no reporta lo suficiente, no puede comprar una casa. ¿Por qué? ¿Para qué tú tienes que hacer tu reporte? Tú no calificas, yo le digo, barbero, mecánico, llámame. ¿Qué tú tienes que hacer para comprar? Sentarte con la persona que te llena los taxes. P. Álvarez, Rivas Traver, si es en Long Island, puede hablar con Raúl Encarnación en Raima. Y me llama a mí. ¿Por qué? Porque yo fui a hacer un doctorado a Canadá de cómo ayudar a un latino a comprar una casa. ¿Qué tiene que hacer? Usted que trabaja independiente, usted trabaja en el noticiero, en la calle, usted es DJ, usted lo que tiene que hacer es buscar su contable, decirle cuánto tiene que reportar. Ahora, usted tiene que reportar dependiendo el lugar donde va a comprar la casa. Si la casa es en Nueva York, tiene un precio. Si la casa es en New Jersey, tiene un precio. Otro precio. Si es en Miami, entonces usted me dice, Benjamín, la casa que yo voy a comprar es de $300,000. Ya. Entonces yo le digo al contable, tiene que hacerle los taxes de X cantidad de dinero. Taxes. Pero tengo que pagarle al IRS. Sí, le tiene que Claro, pagar al IRS. claro. Si usted no tiene depende y usted quiere calificar para una casa de $300,000, usted tiene que reportar 60 o 65 y pagar los taxes. No 60 importa, o 65,000 al año. al año. Y si el contable dice que hay que devolverle al IRS 2, 3, 4, $5,000, usted tiene que pagar esos impuestos. Ahí es donde está el asunto. Otro dato importante que las personas no saben, que si tú estás comprando una casa que es de 2 familias o de 3 familias, usted va a vivir en un piso. Los otros 2 pisos te sirven como income. O sea, que los apartamentos que tú vas a rentar, el banco utiliza el 75 o el 80% de la renta para que te sirva de income para que tú califiques. Excelente. Y la gente dice, no, pero una casa de 800, ¿cómo yo voy a calificar? No, si tú reportas, si tú nada más ganas para comprar una casa de 500 de una familia, pero si la casa es de 3 familias, la puede comprar de 800 hasta de $1,000,000. Me puse Benjamín a puncharlo y me ha dado cátedra. No, Me ha desglosado el dedillo. pero muchas personas no lo hacen. Ahora le voy a dar el último mensaje. No importa que usted no compre la casa conmigo, pero llévese de lo que yo le estoy diciendo. Si usted está pagando $2,000 de renta mensual, multiplícalo por 12 meses, son 24. Ahora esos $24,000, multiplícalo por la cantidad de años que usted tiene en ese apartamento. Y hay dominicanos que tienen 25 o 30 años en el Alto Manhattan pagando fuñidos. renta. Vámonos con la música. No lo cambie. Dele. Siga disfrutando de Domingo Explosivo. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta muy que no renaciré. Yeah. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque
Gracias por seguir compartiendo este toque de queda. A la gente no solamente le gustan los temas, también la música. Muy buena, muy buena. A la gente le llega. Sí, eso, pero dígame usted, un domingo en la noche, sí, buenísimo. después que usted se pasó la semana en esos tigres, en su, ¿cómo se dice? En su teteo. Teteos. Las personas mayores de edad, óyeme, no se pierden a las 10 de la noche este toque de queda domingo explosivo, porque ellos saben que yo vengo explosivo, no solamente con las casas. Cuando hay que darle su ramplimazo al gobierno, se los doy. Benjamín, en lo que estábamos escuchando la música, recibí aquí otra llamada importante. Tengo aquí. La gente usa mucho el WhatsApp. No, excelente. Me pregunta aquí que este tiene 68 años de edad, este señor. Este se llama Claudio Peguero. Está casi retirándose. Sí, Claudio, no, dice que se retiró precisamente. Ok. Él pregunta que si él tiene acceso, que si es posible, en esa condición él pueda adquirir una casa aquí en los Estados Unidos. Esa es una tremenda pregunta. ¿Usted piensa que eso procede esto? Eso procede. Explíquemelo. Eso procede, pero todo depende, como lo que estábamos hablando, Ajá. porque cuando las personas se retiran, lo que hace es que reciben un cheque de retiro. Ahora, si usted se pasó 40 años en este país y cuando llenaba los taxis o se la pasó cogiendo ayuda, o cuando llenaba los taxis lo que reportaba eran 10 y 15, ¿qué le puede devolver el gobierno a usted todos los meses? Chelita hembra. Chele. Ahora, las personas que tuvieron buenos trabajos, que reportaron, que llenaron sus taxis y que le mandan y que hoy le dan $2,000 hasta $2,500, hay personas que en este país cuando se retira le mandan un cheque, 2 cheques. Manuel, ese cheque el banco lo utiliza como income. ¿Por qué? Porque se supone que el banco lo que quiere saber, si te doy un préstamo, ¿cómo tú me vas a pagar a mí el mortgage? Simple. Entonces, el papá, después que se retira, posiblemente le puede servir de consigner a un hijo, a una hija, a un hermano, a un familiar. Consigner quiere decir garante. Claro. Y me explico. Es como cuando usted no califica y le hace falta un poquito de income o de entrada, esos $2,000 o $1,500 que tú recibes de retiro, el banco lo calcula como un income. Él solamente necesita esa prueba de que lo recibe todos los meses, Claro. que tiene su identificación, que está legal y que tiene el crédito. También le exigen el crédito, que tenga también, que esté legalmente, y esa persona califica para comprar una casa, sirve para calificar. Así que ya lo sabe mi amigo, usted si tiene esas condiciones que él dijo, usted califica. Ahora, mensaje final para las personas que piensan retirarse, que ya dicen me voy a retirar el próximo año. Ajá. El 95%, por no decir el 98%, después que se retira, solo no califica para comprar una casa. ¿Cómo que no califica? ¿Y qué O pasa? sea, ahí? solo no califica para comprar una casa. Mi recomendación, antes de usted retirarse de su trabajo, aplique y compre su casa. ¿Por qué? Porque ya después que a usted le dieron su casa y que ya usted es dueño de ese mortgage, Esa es usted otra se cosa. puede retirar. ¿Por qué? Porque después que usted se retira, usted recibe su cheque, pero a las personas que tú le rentas o los que viven ahí contigo, hacen su aporte y usted paga su mortgage. El banco, después que usted es dueño de casa, lo que quiere es que usted le pague su mortgage todos los meses. Esto está lleno de problemas y dificultades. Mi amigo Benjamín Cuevas. Yo adquirí mi casa, yo pagué la casa, Okay. yo tengo 4 hijos y yo quiero vender la casa, pero los hijos no quieren que yo la venda. ¿Qué yo voy a hacer ahí? Bueno, en ese caso yo le voy a decir el consejo que yo le doy siempre. ¿Qué yo hago? Estoy desesperado, Benjamín. Se la voy a poner fácil. Y este mensaje va para los padres. Y después que pasó esta pandemia, los que quedamos vivos, como en el caso mío, que tengo 61 años de edad, Y a usted le dio eso. y a mí no me dio, pero quedé vivo. Porque muchos, después de esto, Manuel, ¿usted sabe cuántos negocios en el Alto Manhattan y en el mundo entero cerraron los gays? Sí. Porque los negocios se fueron a pique. ¿Usted sabe cuántos salones de belleza y cuántos talleres tuvieron que cerrar? Es así. Entonces, los que tienen su casa y los que quedaron vivos después, que están a esta edad, suya y mía, y tiene una casa que vale 800, 900, 700, si tu hijo no quiere quedarse con ella, que usted se la venda y saque su dinerito, véndala. Ahora, si ellos quieren, aunque ellos no tengan dinero, usted se la puede vender a los hijos. Y el equity, el dinero del préstamo sale del mismo equity.
O sea, de la ganancia que tiene la casa. Me explico. Si la casa vale $800,000 y usted solamente debe 200, hay un margen de $600,000. Usted de ahí puede coger 100 para comprarla a los hijos. Usted debe 200, son 300, ellos van a tener un mortgage de $300,000 y pico. Usted le puede sacar los otros 500 y se lo dan el día del cierre. No, pero salió ahí buchú el hombre. ¿Qué pasa cuando a ti te dan ese dinero? Que si tú te quieres retirar para República Dominicana, para El Salvador, para Centroamérica o para otro estado, con ese dinero usted puede comprar su apartamento en efectivo. O usted puede, ya después que usted se retira, usted tiene todos los beneficios que le pueden dar un apartamento con programa sección 8, sección A. O sea, usted tiene todas las facilidades. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un mortgage y tienes 60 y pico de años? Que a usted no le dan beneficios mayormente. ¿Por qué? Porque cuando ponen el Social Security suyo, aparece que usted es millonario porque es dueño de una casa. Claro. Y a usted no le dan ni seguro, ni le dan nada. Eso es así. Porque es dueño de una casa, usted es rico. Claro. El gobierno lo ve a usted como rico. Claro, claro. Entonces, esa es la ventaja. En sentido general, por ejemplo, la mejor recomendación para yo comprar mi casa en este programa y ahora. Que hagan una cita, que llamen a ese número que está ahí. Porque nosotros, después que este programa termina, ahí es donde entra lo grande. Eso es llamada 24/7. Tengo el privilegio, yo no sé cómo lo hacen, de que también este programa se repite. Yo no sé si es por la demanda que la gente llama y dice, mira, ¿cuántas veces se lo repiten? no, lo más importante es que las personas, yo quiero que se suscriba a YouTube. La campanita. Que le dé a la campanita para que puedan ver este programa 24/7. Cuando usted esté trabajando, cuando venga en el tren, cuando vaya en el avión, ponga Domingo Explosivo, dele y véalo. Y cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, esa es la ventaja que me puede llamar a mí. Oiga, otra ventaja. Nunca he cobrado un centavo por una consulta. Nunca para ayudar a un televidente tiene que pagarme. Pero ojo con esto, porque muchas personas me dicen que le han dicho cuando va a comprar una casa, el agente de real estate o alguien que tiene que pagar dinero. Es el negociante de real estate. Atención para despedir esta presentación. Cuando usted está comprando una casa, usted no tiene que darle ni pagarle un centavo a nadie, ni al agente de real estate, ni al vendedor, ni a ningún buscón. Cuando usted encuentre la casa que usted esté calificado y vaya a poner su down payment, usted tiene que hacerlo a través de un abogado. Búsquese un abogado y ponga su down payment. El abogado suyo que lo va a representar, ese cheque hay que hacerlo a nombre del vendedor, dueño de la casa. El día del cierre es que usted tiene que volver y llevar lo que tiene que llevar para el día del closing. Y eso se lo dice su abogado. Si el agente de real estate le dice a usted que le pague, es un traquetero, suerte eso. Si usted tiene una duda, tiene una pregunta, llámeme, porque nosotros no tenemos que pagar. A la hora de comprar, usted no tiene que pagarle a nadie. El banco el día del cierre se encarga de darle su cheque a cada quien. No tiene que pagar. En este programa yo no permito ni que el vendedor salga perjudicado y que el comprador tampoco se perjudique, porque este es un programa serio. Usted se acuerda en los años pasados cómo estaban los presentadores de televisión hablando mentiras que le pagaban para que dijera. ¿Y qué usted me dijo a mí? Yo le dije a usted, Manuel, te doy tanto tiempo que va a caer preso todo el mundo. Y así se armó la juidera. Se fue Cash Flow y se fueron los presentadores y todavía andan corriendo. Mucho infarto, dolor de cabeza. Usted sabe lo que es personas, Manuel, atención público, que se pasaron 30 y 40 años ahorrando su dinerito y lo tenían guardado. Y decirle yo de que a una persona, ven, tráeme 40, 50 que yo te lo voy a doblar y que te voy a dar tanto. No lo enderezaron nunca. Oye, me los tumbaron, le quitaron el dinero. Hoy están condenados por la justicia. 30 años para que contemos ahí. Y están presos. ¿Por qué? Porque lo mal hecho no se hace. Ahora, yo tengo 20 años en la televisión y si aparece una persona que diga que yo le cogí 100, se lo pago triple, se lo pago al doble. Ajá. Yo no invento con eso. Benjamín, yo agradezco de manera sincera el que me haya permitido estar nuevamente en contacto con los televidentes de este Domingo Explosivo. Ojalá en lo que resta de la noche la gente se añoñe tranquilo y comente lo que hemos hablado. Bueno, vamos a despedirlo porque el ingeniero ya parece que quiere irse, está un poquito Usted tarde. tiene un tema duro. Yo tengo un tema que es que quiero que los dominicanos
en vez de ponerle una musiquita, yo quiero que vean esta presentación del presidente de El Salvador, No, Bukele. Nayib Bukele. Sí. Y quiero que ellos interpreten, porque esto es lo que yo quisiera para mi país. Y quiero un presidente como él para mi país, que aplique, que no tenga nada que ver con empresarios, que todos esos congresistas que se los lleve. Óyeme, siendo congresista del Salvador todito. Disuelto el Congreso. Y todos esos presidentes del Salvador todito hoy, usted se acuerda de Rafael, de Saca, usted se acuerda de Rafael Flores, toda esa gente preso en El Salvador. Entonces, ¿por qué República Dominicana no? La oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía, dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Nunca más vamos a regresar al sistema que por 2 siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Durante tantos años, los salvadoreños nos fuimos condicionando, acostumbrándonos, porque creíamos en la certeza de que nada iba a cambiar. Vimos como algo normal que el rico siempre se hiciera más rico, que el pobre siempre se hiciera más pobre. Se le puede llamar democracia a un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. Por eso, tener una vivienda propia y segura, que debería ser algo básico, es algo casi imposible para el salvadoreño promedio. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo y hipocresía. En nuestro país siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, ¿o estoy mintiendo? Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita, pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que deberíamos regresar a como era antes. O sea que antes estábamos bien. O sea que las viejas instituciones sí resolvían los problemas de los salvadoreños. Íbamos en el camino correcto en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay 2 tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso la anterior sala de lo constitucional les daba resoluciones express en 24 horas a unos y tardaban 20 años sin resolver a otros. La justicia se representa como una mujer que tiene los ojos vendados, porque protege a todos, sin distinción. Tiene una espada, porque es fuerte, y tiene una balanza, porque es justa. Pero ninguna de esas 3 cosas aplicaba para nuestro país, ¿o sí? Porque la justicia, aquí en El Salvador, nunca ha protegido a todos, porque nunca ha sido fuerte con los que tiene que serlo y porque nunca ha sido justa. Dime. Es un gran desafío para el actual presidente. Escuche usted mismo, analice todo esto que está diciendo Nayib Bukele. Dele oído, porque eso es lo que yo quiero para mi país. Y mire que Bukele y Abinader son de la misma nacionalidad. Y mismas generaciones también. Y las mismas generaciones, pero yo creo que este hombre tiene 4 timbales. Y al de nosotros le falta por lo menos... Es un timbalero entonces. Yo quiero que el de nosotros se empodere y que le haga caso a Nayib Bukele y que se olvide de los compromisos que hizo, si hizo, que resuelva ese problema. Miren ahí la reflexión para despedir el programa del día de hoy, señores. Nos vemos el próximo domingo, mi Hasta hermano. la próxima. Gracias. Que la pasen bien. Los quiero mucho.